¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, necesitamos formarnos en ambas dimensiones. Por eso, en este programa vamos a tratar solo temas de formación humana. Últimamente, sobre todo a fines del siglo pasado, del siglo XX recién terminado, por ahí en los años 90, varios investigadores llegaron a una conclusión, que un niño o cualquier persona que desde su niñez ha tenido una vida rica en emociones y las ha encauzado bien, termina teniendo más éxito que aquellos que tienen un coeficiente intelectual alto. Esto es sorprendente. Así hemos visto cómo muchos de nuestros condiscípulos que fueron brillantes durante su época estudiantil han fracasado en la vida y no teníamos una idea clara de lo que pasaba, pues los estudiosos en la materia nos han aportado algunas luces sobre esto que quiero que revisemos por la importancia que tiene saber educar a los hijos, atendiéndoles en todas esas emociones, haciendo que las conduzcan bien, que las maduren bien, para que estén armónicamente sanos y formados. Pues uno de los cambios pues más trascendentales y benéficos para la humanidad ocurrió hacia fines del siglo que acaba de concluir, con el reconocimiento que se le terminó dando a la necesidad de validar las emociones humanas. Los grandes avances y descubrimientos sobre el desarrollo del cerebro humano, sumados a los adelantos en el estudio de las emociones, llevaron a los expertos a una conclusión sorprendente, pero también contundente. O sea que las capacidades sociales, esto es el poderse comunicar sin inhibiciones, guardando distancias, guardando respetos, siendo oportunos, pero saber interrelacionarse. También, no solo a nivel social, sino las emociones de las personas en general, pues siempre las hay agradables, las hay desagradables. Hay algunas que nos llevan a obrar precipitadamente, otras que nos llevan al fatalismo. En fin, el saber manejar estas emociones llega a ser igual lo más importante para el éxito de la vida que el coeficiente intelectual alto. Ahora imaginen ustedes cuando se dan el coeficiente intelectual alto y además esta vida armónica en las emociones, lo que se puede hacer. Qué importante es que los padres de familia tomemos conciencia de cómo un niño debe ser protegido, que las emociones que le hacen daño las pueda canalizar y entender para que no le lastimen más, y que conduzca las emociones que son positivas también a que no tomen un rumbo de desenfreno. No,
la moderación, el justo medio permite que haya gobierno siempre y que pueda uno conducir su vida sin sobresaltos, sin esas crestas de subida que luego rápido bajan, no, mantenerse en un equilibrio. Aun cuando las investigaciones científicas en esta área no son recientes, sino que se ha investigado ya mucho desde tiempo atrás, fue en la década, ya lo decía, de los 90, o sea, 1990, en el siglo pasado, cuando surgió el término de inteligencia emocional para referirse al conjunto de capacidades emocionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues el autocontrol, ya decía, no permitir que haya bajas o altas excesivas, o irnos a una depresión excesiva, a una tristeza excesiva, a un fatalismo excesivo, saber que las cosas a veces andan mal y poner la atención a esa alerta que ya se nos está dando, pero sin desbocarnos. O sea, no hay ninguna solución, sino que se empeoran, se hacen más difíciles las soluciones cuando nosotros nos entregamos a la desesperación, a las lágrimas, a renegar, a veces a maldecir. Nada remedias con eso. También cuando das paso a una excesiva manifestación emocional, no, hay que entender que la vida hay altibajos y que pues hay que alegrarse cuando tenemos el alza o la alta, pero saber que esto nos puede anunciar que venga una baja y que al final es el porcentaje de esas subidas y el saberlas aprovechar muy bien y luego ser moderados, ser cautos cuando vienen las bajadas sin desesperarse, saber que estas también no duran para toda la vida, tener autocontrol, no dar paso a emociones exageradas en uno u otro sentido. También tener la capacidad del entusiasmo. Es importante que alguien sea entusiasta, que emprenda las cosas con alegría. Cuando las emprendes de esta forma, todo va a ir bien. Cuando lo que haces te satisface, te entusiasma, lo ves con alegría, lo vives con alegría, no, pues va a salir bien. Lo que se hace como diversión, como juego, como algo que nos llena, siempre termina bien. Hay que también tener la capacidad de la persistencia, de la perseverancia. Emprender y luego abandonar, pues eso. Y miren que hay gentes geniales que se la pasan desarrollando cosas con una genialidad, pero nunca emprenden perseverando. Yo conocí, no me voy a referir con nombres y voy a hasta cambiar algunas situaciones, pero conocí una persona que no nada más yo, ya lo habían detectado varios otros amigos del grupo que nos reuníamos, que tenía una capacidad de creatividad increíble. Nos íbamos por ahí a comer a algún restaurante y las 2 o 3 horas o el tiempo que durara la comida con la sobremesa, iba a estar él hablando y tú escuchando, y era una máquina de estar aventando ideas y conceptos y cosas nuevas que decías, ¿cómo no se me había ocurrido a mí?
y terminabas aplicando muchas de las cosas que en sus conversaciones oías. Y yo le dije, oye, ingeniero, ¿por qué no todo ese talento increíble que Dios le ha regalado, por qué no lo utiliza en su propio beneficio? No, pues sí, ya estoy ahorita emprendiendo e hizo un negocio muy bonito, pero en cuanto tuvo éxito, como que le cansó el tener que estar supervisándolo, tenía que ir hasta un estado aquí de la República más o menos lejano, y dice, a mí me enfadan los viajes. Bueno, pues con un gerente, no, al ojo del amo engorda el caballo, mejor lo voy a vender. No perseveraba. Era increíble pues que alguien con esa capacidad intelectual y de creatividad fuera incapaz de madurar un negocio en beneficio de él mismo, pero tenía que ver con esto, pues, con la perseverancia. Es una gran riqueza el ser perseverante. También se debe tener la habilidad para motivarnos, la motivación, automotivarnos. Hay gente que necesita ser empujada. Bueno, pues ellos van a ocupar siempre algún puesto ejecutivo, a veces alto, pero estando sujetos a aquellos que tienen esa capacidad de automotivación y de que por lo tanto, unido esta automotivación a otras capacidades, tienen éxito en la vida, pues ellos se automotivan, ellos mismos no necesitan que los estén empujando, ellos mismos están tomando sus compromisos y se ponen sus metas y las revisan en la mañana temprano, cuáles cumplieron, cuáles no cumplieron, y ahí están entre la perseverancia y automotivación, sí puedo, y viene una baja y dice, no, ahí viene la alza, y continúan. Esa automotivación es fundamental. El ver también con empatía es una cualidad necesaria dentro de este conjunto que los investigadores pues se refieren como capacidades emocionales que nos llevan al éxito. La empatía es ver, poniéndonos en los zapatos de los que nos escuchan, cómo le gustaría a la gente que yo tengo enfrente que le hablara, cómo me puede entender bien, cómo puedo hacerle llegar el mensaje en su idioma. Tengo que buscar sintonizarme en la misma frecuencia para que nos comuniquemos. Si no, no va a haber un diálogo ni un aprovechamiento para ninguna de las partes. Va a ser un tiempo vital perdido cuando no se dé esta empatía. Pues estábamos revisando cómo, de acuerdo a los últimos avances en materia de la mente, del cerebro, de cómo funciona, se llegó a la conclusión de que las emociones llegan a jugar un papel tan importante cuando se encausan en forma adecuada, que llegan a sobrepasar al mismo coeficiente intelectual. Hay un doctor que en los años 90 decía que las capacidades emocionales eran fundamentales, básicas, para triunfar en la vida. En el libro que publicó este doctor llamado Daniel Goleman, se empezó a hablar de la inteligencia emocional. Y este doctor Goleman dice que es como si tuviéramos dos mentes.
una que piensa y otra que siente. Serían como el corazón y la cabeza. Dice, y estas dos mentes poseen dos formas distintas de saber y interactúan en armonía para construir nuestra vida mental. En circunstancias normales, estas dos mentes, la racional y la emocional, operan en armonía, en concordancia. Los sentimientos, por su lado, aportan información a la mente racional, mientras que los pensamientos ayudan a regular la vida emocional. Pero la proporción de la influencia se desequilibra cuando aumenta la intensidad de las emociones. Acuérdense que cuando viene un problema fuerte, nos vamos a veces por las emociones y dejamos de pensar en forma racional. Por eso dice, cuando estés con una emoción muy fuerte, no manejes porque vas a estar ofuscado, vas a acelerar muy fuerte, no vas a medir peligros, en fin. En momentos de emociones fuertes hay que hacer un poco de silencio, un poco de relax para tomar la determinación adecuada, porque en ese momento las emociones, o sea, la mente emocional está tomando el mando. Y en ese momento, por medio de emociones, podemos regir nuestras acciones. Y en esos momentos ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando bajo el impacto de una fuerte emoción. Por eso siempre recomiendan y sacan ahí hasta algunos spots diciendo cuando venga un arranque de ira, cuenta hasta 10. Pues es tomarse un tiempo prudente para razonar, no actuar bajo el impulso, porque si no, bajo emoción se van a tomar determinaciones en un instante que se pueden lamentar toda la vida. Miren que esa forma automática e impulsiva tiene su razón de ser. Lo importante es saber regularla y saber en qué área se va a regular. Les voy a decir cuándo actuamos impulsivamente y por qué las emociones toman el rumbo en ese momento de nuestra existencia y de las determinaciones que debemos asumir. Voy a poner un ejemplo. Cuando nos enfrentamos a un peligro grave, ahí actuamos con rapidez, en forma espontánea, y al impulso de las emociones a veces se saltan lugares con éxito que en otras condiciones la prudencia te haría revisar varias veces si conviene que saltes por el riesgo de que no hacerlo en forma adecuada, pues hasta llegues a perder la vida. Pero cuando estás bajo el influjo de un pánico o el acecho de un peligro que amenaza tu vida, ahí de inmediato la emoción toma el rumbo, somete a esa capacidad de análisis y de reflexión y se actúa en forma rápida. Pues sí, o sea, son los resortes que ahí están en nuestra mente y que tienen su utilidad. El chiste es poderlos manejar cuando se debe manejar y en áreas que se debe manejar. De esta manera, pues, todas nuestras relaciones con el mundo
y nuestros semejantes, por lo que estamos viendo, están afectadas para bien o para mal por las emociones, las cuales tienen un papel tan importante o más que el pensamiento racional en los actos humanos. Esto explica por qué algunas personas que se destacaron en su época de estudiantes a nivel académico, debido a su inteligencia superior, ahora en la vida pueden tener grandes fracasos en la vida. Y ya lo decía, y por el contrario, personas con un coeficiente intelectual no tan alto, moderado, pero con una gran madurez emocional, triunfan en forma sorprendente y superan a quienes los sobrepasan intelectualmente. De ahí la importancia de desarrollar no solo el coeficiente intelectual, sino lo que se conoce como coeficiente emocional y que estamos revisando en este momento. Y que decía, está formado pues por todas esas capacidades de autocontrol, de entusiasmo, de persistencia, de habilidad para motivarnos, de empatía y muchas cosas más. Es fundamental pues manejar las emociones. Es algo que tiene más relevancia de lo que imaginábamos por lo que estamos reflexionando. Todas las emociones son en esencia impulsos para actuar o reacciones instantáneas de las cuales nos ha dotado la naturaleza para enfrentar la vida. Impulsos o reacciones instantáneas. O sea, a veces un sentimiento se define como un acto reflejo que se manifiesta por ser reflejo en forma espontánea sin racionalizarlo, pero respondiendo a experiencias vividas. Si yo veo a una persona con la que he tenido mala experiencia, en cuanto la vea acercarse a mí, pues me va a saltar ahí el estómago, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir molesto. ¿Por qué? Porque he vivido malas experiencias con él. Pero si tengo autocontrol, deberé pensar de que siempre hay una posibilidad de que las personas cambien, y por bien de él y mío voy a abrirme en forma madura, en forma responsable y también caritativa, ¿por qué no? No solo con él, sino conmigo, para modificar la mala opinión que yo tengo. Puede ser que la confirme, pero mi actitud de madurez, de darle una oportunidad a que se manifestara de manera diferente a como lo había hecho antes, hará que yo me sienta en paz conmigo mismo. Y entonces, pues, ya tendré confirmado que no es una falsa apreciación la que yo tengo de la persona, sino que corresponde a la realidad y en forma también madura, sin buscar venganzas ni molestar a nadie. Evitaré, sin lastimar a nadie, pues el encontrarme con él, porque ahora sí ya confirmé que pues es una forma de ser que yo no puedo cambiar,
pero que yo sí puedo apartarme para no recibir daño ni hacer daño, ni decir una palabra hiriente a él, pero ni causarme a mí tampoco daño, teniendo que estarme arrimando a alguien que siempre termina haciéndome mal. Y estamos viendo cómo las emociones son en esencia impulsos para actuar o reacciones instantáneas, de las cuales nos ha dotado la naturaleza para enfrentar la vida. Por ejemplo, el miedo ayudó a nuestros antepasados a resguardarse de los peligros. La ira les dio la fuerza para responder en forma vigorosa y defenderse de sus enemigos. La alegría también fue fundamental para acallar los sentimientos negativos y recuperar las energías perdidas. La repugnancia les permitió decidir qué frutos tomar y cuáles rechazar, y así sucesivamente cada emoción cumplió una función vital para sobrevivir. O sea, todo tiene pues un principio que en la naturaleza estaba ordenado a protegernos, a ayudarnos a salvar todas esas cosas que como problemas se planteaban en su vida. Pero las emociones, que fueron un mecanismo de sobrevivencia para el hombre prehistórico, han evolucionado hasta convertirse en algo que puede ciertamente construirnos, si la sabemos manejar bien, como hemos estado explicando, o que nos puede destruir. Vamos poniendo, por ejemplo, miren, mientras que a nuestros ancestros las emociones les ayudaron a sobrevivir y a adaptarse al mundo, la vida actual, pues industrial o posmoderna, nos ha enfrentado a desafíos emocionales que la naturaleza no tenía previsto o que no estaba en la intención de que se cambiaran. Por ejemplo, la ira que le ayudó a nuestros antepasados a luchar en contra del peligro y salvar de esa manera su vida, hoy puede llevar a un niño a tomar un arma y acabar con la vida de quien lo injuria o lo regaña, como ha habido pues con mucha frecuencia casos de estos en los últimos tiempos. A diestra y siniestra hemos visto noticias, pues por fortuna, de otros países. Aquí no es la excepción, pero no con la frecuencia que se da en otros lugares, como alguien que fue regañado o sancionado en su escuela por razón de faltas que él mismo comete, en lugar de aceptarlas y modificar actitudes, va y saca un arma de su padre y empieza a matar desde maestros hasta compañeritos de él mismo, nada más por dar salida a esa ira contenida. Ahí se ve pues cómo quien hace tal cosa no fue enseñado a regular sus emociones, sino que daba paso a la ira y pues había incapacidad para, en los momentos que ésta
no estuviera presente, se le orientara para que él supiera manejar esas expresiones que, a fin de que no terminaran en desgracia, a veces termina. El problema, pues, no son las emociones en sí mismas, sino la forma inapropiada como las expresamos. Los expertos en la materia aseguran que se puede aprender a manejarlas y que por esto es fundamental enseñarles a los niños a reconocer, a procesar y encauzar las emociones para su beneficio. Hay que reconocerlas. Siempre hay que decirle a la persona, a un niño en especial, mira, ya estás dando paso a la ira y recuerda que hemos hablado de eso, que entienda y luego que las procese, que vea la razón de esa ira y buscar los caminos de solución más adecuada. Ahora, la ira bien encausada pues es una fuerza tremenda de realización. Las gentes con esa capacidad de energía, pues nada más la encausan adecuadamente, no, pues son gigantes, ¿verdad?, en la realización de proyectos, ¿verdad? O sea, siempre le ponen esa emoción, siempre le ponen ese entusiasmo, esa energía a las cosas que emprenden, nada más pues encauzarlo donde se debe hacer el bien. Estos nuevos descubrimientos que estamos revisando son trascendentales, especialmente en la actualidad, cuando la salud mental de las personas se ve cada vez más afectada, pues por la irritabilidad, el estrés y la angustia con que vivimos. Uno de los aspectos más valiosos de este nuevo enfoque del mundo de las emociones es que validó públicamente la importancia de aceptar todos los sentimientos, incluidos los desagradables, nada más cambiando esa connotación negativa que siempre se les ha dado. Pues en efecto, ya decía, emociones como la ira, el miedo, la tristeza y otras similares que tradicionalmente han sido consideradas como inapropiadas, y la expresión de las mismas como una falta de educación, de madurez o de sensatez, ya estamos viendo cómo ahora los expertos sostienen que es urgente expresarlas, pero procesándolas y encauzándolas para que hagan el bien y en consecuencia nosotros también nos sintamos bien. O sea, esto cambia radicalmente, pues, la apreciación que teníamos de todas estas cosas, dándoles un título de negativas. Gracias a que se aprende a reprimir o gobernar, que es la palabra más adecuada, algunos de estos sentimientos, primero los identificamos y luego los procesamos, finalmente los encauzamos, evitamos que nos traigan consecuencias dañinas como la que nos traería el no moderarlas, el no gobernarlas. Es diferente gobernar a reprimir. La represión causa daño aún en el cuerpo físico. A una enfermedad hay que darle salida, hay que darle solución, hay que
restablecer la salud. Si se reprime, se va a manifestar en formas más graves a veces. Negar las emociones no hace que desaparezcan, sino todo lo contrario. ¿Qué va a traer como consecuencia? Bueno, pues si las niego, pues no voy a aprender a manejarlas. Es una regla básica en la conducta humana que todo acto violento está antecedido por un intenso sentimiento desagradable, bien sea ira, dolor, frustración, miedo, etc. Cuando no expresamos estas emociones, se produce un estado de opresión interna que aumenta a medida que nos reprimimos y puede llevar al individuo a explotar en forma descontrolada o que se vuelva contra sí mismo. Cuando se mantiene esta opresión, este sofocamiento, esta represión, a veces se manifiesta ya hasta en enfermedades físicas, a veces asma, a veces jaqueca. Miren cómo es difícil y negativo reprimir, no darle salida a las emociones. A veces de ahí vienen las famosas depresiones tan comunes en este tiempo, por no darle salida racional, una salida madura a los problemas. Llegan a decir por ahí, todo tiene solución menos la muerte. Lo peor que se puede hacer es no querer ver un problema que de todos modos está actuando y que si no buscamos soluciones nos va a causar graves daños. Esta puede ser también una de las causas de la violencia, de las tragedias que escuchamos a diario en las noticias. Pues alguien que siempre está siendo reprimido, que no se puede expresar, está a punto de estallar y la hebra se rompe por lo más delgado. A veces llegan a los mismos autores de esta represión a causarles daños terribles. Por ahí veía pues en algún noticiero como un jovencito por sentirse reprimido y pues ahí hecho a un lado respecto al resto de la familia. Esto le llaman pues un trauma de Caín o complejo de Caín, el que un hermano esté viendo a los demás con recelo porque piensa que son los preferidos de la familia y ahí van formando sentimientos que se vuelven luego resentimientos. ¿Por qué? Porque se les reprime, no se les da salida, en lugar de escuchar sus razones que tiene cuando explica que se siente desatendido, que se siente relegado. Se le calla, se le margina, se le ofende, peor aún, a veces se le golpea, pues ese sentimiento ya se vuelve un resentimiento, ya es más grave de quitar. Y si la situación hacia él continúa, va terminándose convirtiendo en un rencor, y si el rencor mismo no se atiende, va a terminar en odio, que ya es destructivo. Y veía como un jovencito, por sentirse bajo estas condiciones, ¿a qué me refiero? De marginación y de preferencia a los hermanos sobre él, terminó matando sin sentir remordimientos de conciencia, a juzgar por lo fresco que se le veía, el cinismo con que expresaba cómo había asesinado a sus progenitores, y no estoy cierto si a uno de los hermanos o hermanas que consideraba que ocupaban su lugar.
pues vean cómo no es solución ni negar que existe un problema, ni reprimirlo, sino darle salida, enfrentarlo, encauzarlo, y eso hará que haya salud mental en las personas. Uno, pues, de los aspectos más valiosos de este nuevo enfoque de el mundo de las emociones, pues es esto que acabo de decir, que hay que darle a las cosas su nombre. Si ya están ahí presentes, ver cómo se le apoya al hijo o a la persona que las vive para que sanando, teniendo salud mental, porque se vea libre de estas que a veces pueden ser impresiones exageradas que él mismo tenga. En ese momento todo a su alrededor sin duda va a mejorar para él mismo y para los demás. Negar las emociones no hace que desaparezcan, sino todo lo contrario, que no se aprendan a manejar. Es una regla básica de la conducta humana que todo acto violento está antecedido por un intenso sentimiento desagradable, bien sea ira, dolor, frustración, miedo, etcétera. Cuando no expresamos estas emociones, se produce un estado de opresión interna que aumenta a medida que nos reprimimos y puede llegar el individuo a explotar en forma descontrolada o a que se vuelva no solo un asesino, acaso un suicida. Bueno, pues entonces atender esas manifestaciones de las familias, en especial los niños, para ayudarles a hacer que desaparezcan temores, a que sepan encauzar sus capacidades normales que Dios les ha dado, que no son malas, sino nada más sujetas a revisión y a que sean encauzadas para que se aproveche lo mejor de lo que llevan en ese temperamento, que por otro lado, genio y figura hasta la sepultura. Igual que su sombra los va a acompañar toda la vida, el temperamento va a estar ahí, pero el carácter es el temperamento educado para que exprese lo mejor que hay en él. Pues, como siempre, les agradecemos la atención que nos prestaron. Hay que sacar un buen aprovechamiento de esto para nuestras familias, para nosotros mismos, buscando que todo eso que llevamos en nosotros mismos no sea tenido por malo, sino como algo que hay que enfrentar, es un reto a superar y a vencer para llevar una vida armónica con nosotros mismos y con los demás. Que tengan buena tarde.